Caminando con Dios 27, no esperes, pero espera. Cuando somos llamados a edificar a otros, a convertirnos en el pueblo de Dios, en discípulos de Jesucristo que guían a otros hacia Él, hay algo que absolutamente no debemos hacer: esperar. Y sin embargo, cuando guiamos a otros hacia Dios, hay algo que absolutamente sí debemos hacer: esperar. No esperes. Es natural que las personas esperen algo de los demás. Pero debemos discernir qué hay en el centro de esa expectativa. Si la expectativa nace de nosotros mismos, y es para nosotros mismos, sin duda terminará en desilusión. Aun cuando hagamos el bien a otros o derramemos nuestro mayor esfuerzo en ayudar, no debemos esperar nada para nosotros. A menudo comparamos el amor de los padres hacia sus hijos con el amor de Dios por los pecadores. Pero en verdad, esa no es una comparación precisa. El amor de Dios no es un amor deficiente que da porque necesita ayudar, sino un amor completo, incondicional, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El amor parental, en cambio, no es verdaderamente incondicional, porque los padres también son seres humanos pecadores. Como pecadores, estamos inclinados a esperar. Pero debemos negar ese corazón de expectativa. Cuando esperamos para nuestro propio beneficio, la decepción vendrá con certeza. Por eso, la Escritura habla de un amor que no espera. Esto lo vemos en la entrega de Jonatán hacia David. E hizo Jonatán pacto con David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. La entrega de Jonatán hacia David era, en realidad, entrega a Dios y a su reino. El hijo de Saúl, Jonatán, fue a ver a David en Ores y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: no tengas miedo. Mi padre Saúl no podrá hacerte daño. Tú serás rey sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Hasta mi padre Saúl lo sabe. En contraste, la actitud de Saúl hacia David era completamente distinta. Toda la bondad que mostró hacia David, en el fondo, era por él mismo y por su propio reino. Mientras viva ese hijo de Isaí sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Jonatán también sabía que mientras David viviera, él no heredaría el reino de Israel. Pero, a diferencia de Saúl, que intentó matar a David a pesar de saber esta verdad, Jonatán entregó su vida para edificar el reino de David, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el bien que hizo Jonatán no fue para sí mismo, y no esperaba nada a cambio. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso. No se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor. También vemos la entrega de Bernabé hacia Pablo. Después de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, incluso los apóstoles tenían miedo de él y no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé lo llevó ante ellos. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo intentó reunirse con los discípulos, pero todos le temían, pues no creían que realmente fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Tiempo después, cuando la iglesia en Antioquía comenzó a crecer por medio del ministerio de algunos de Chipre, Bernabé fue enviado allí por los apóstoles. Al ver el avivamiento, fue a buscar a Pablo en Tarso y empezó a ministrar con él. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aunque más tarde Bernabé y Pablo se separaron por una diferencia sobre Marcos en su primer viaje misionero. Queda claro que la entrega de Bernabé hacia Pablo no fue por sí mismo, sino por la iglesia de Dios, el pueblo de Dios y el reino de Dios. Por encima de todo, vemos la entrega de Jesús hacia sus discípulos.
Jesús ya sabía quién lo traicionaría, quién lo negaría, y que todos lo abandonarían. Porque sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Pedro preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿de veras darás tu vida por mí? En verdad te digo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que todos ustedes serán dispersados, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, Jesús los amó hasta el fin. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo y volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su compromiso verdadero llegaría solo después de que el Espíritu Santo los llenara. Aún así, los amó hasta el fin. No esperes. Las expectativas por nuestro propio beneficio solo llevarán a la necedad y la decepción. Pero espera. Si todo nuestro esfuerzo se basa en lo que esperamos para nosotros, entonces no deberíamos esforzarnos en absoluto. Pero aún así, debemos esperar. Esta expectativa no debe ser para nosotros, sino para Dios. Que por medio de la gracia redentora de Jesucristo, nosotros que hemos llegado a ser su pueblo, podamos ver a otra persona de Dios levantarse, crecer y ser transformada a través de nuestra vida. Aunque esa transformación no ocurra en nuestra vida, debemos dar lo mejor. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra máxima entrega a aquellos que Dios ha confiado en nuestras manos. Jesús hizo lo mismo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Jesús sabía que la verdadera transformación de los discípulos vendría con la plenitud del Espíritu Santo. No porque su ministerio fuera deficiente, sino porque sería perfeccionado por la venida del Espíritu. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará lo que está por venir. En algún momento, Juan Marcos no era aceptable para Pablo. Pero por la entrega de Bernabé, Juan Marcos fue levantado como un hombre de Dios. Más tarde escribió el Evangelio según Marcos y fue colaborador de Pablo. Sí, toda nuestra labor debe estar fundada en la obra de Dios. Si es una obra que Dios comenzó, Dios ciertamente la completará. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Ese trabajo puede ser al inicio, en medio o al final del camino de alguien. Aun si el crecimiento y la transformación suceden por medio de nosotros, no podemos atribuirnos ese fruto. Por eso debemos soltar toda expectativa para nosotros, y esperar únicamente la perfección que Dios mismo cumplirá. Caminando con Dios continúa.